Hasta ahora, los generadores que hemos visto los consideramos generadores ideales, dado que sencillamente los plantabas en el circuito y alimentaban con un voltaje o una corriente a la carga que habías puesto en el propio circuito. Sin embargo, como siempre en la ingeniería, lo que sucede en la vida real se separa mucho de los conceptos teóricos. Aunque en lo que queda de serie seguiremos considerando los generadores como ideales, hay dos tipos de generadores que tengo que explicaros, dado que en niveles más avanzados empezarán a aparecer, y son extremadamente importantes. Estas son las llamadas fuentes reales de corriente y tensión, y por otro lado también están las llamadas fuentes dependientes de corriente y tensión. Hasta ahora hemos visto que las fuentes ideales se plantaban en el circuito para alimentar la carga sin ningún problema. La fuente es ideal dado que toda la potencia que genera cae directamente en la carga, pero la realidad, como siempre, esto es muy distinto. Si ponemos, por ejemplo, una fuente de laboratorio o la batería de un coche, vemos que a su salida la tensión no es constante, sino que dependerá tanto de la carga como de un elemento extra. Este elemento es una resistencia que aparece en serie a la fuente y se debe principalmente a elementos físicos como por ejemplo un cable o los componentes de la propia fuente que no son ideales. Esta resistencia recibe muchos nombres, resistencia de generador, resistencia interna, pero en general representa este elemento físico que hace que la fuente no sea ideal. Que no sea ideal significa básicamente que el voltaje a su salida no es constante. Cuando ponemos una carga a la salida, lo que está sucediendo es que la carga demanda cierta corriente al generador, pero esta corriente además pasa por la resistencia interna del generador. Esto significa que no solo hay una caída de tensión en la propia carga, sino que hay una caída de tensión en la resistencia interna, y además esa resistencia interna consumirá potencia. Por lo tanto, la misión de los fabricantes, y por lo general un buen método para ver si una fuente es buena o no, es ver su resistencia interna. Si es demasiado elevada, la fuente es una mierda. Podemos hacer una comparación directa de las fuentes ideales y las fuentes reales. En la siguiente gráfica se ve cómo el voltaje a la salida varía en función de la resistencia interna de la misma. En las ideales, al no haber resistencia interna, la salida es constante todo el rato. Pero en las reales vemos que a mayor resistencia, la caída de tensión a la salida va disminuyendo. Un buen criterio para saber la linealidad de la fuente, o en otras palabras, lo buena que es la fuente, es comprobar que la caída de tensión, la resistencia interna de la fuente, sea igual o menor al 1% de la caída de tensión total. Y esto es lo que sucede en las fuentes reales de tensión. Pero hay otro tipo de fuentes, las fuentes de corriente. Al igual que las fuentes de voltaje, en las reales aparece una resistencia interna del generador, solo que en vez de estar en serie con la fuente, se encuentra en paralelo. Al encontrarse en paralelo, la pérdida no se produce en el voltaje, sino que las pérdidas se producen en la corriente que genera la fuente, lo cual tiene bastante sentido. Al igual que las fuentes de tensión, las fuentes de corriente más buenas son aquellas que solo tienen un 1% o menos de pérdidas de corriente. En la siguiente gráfica se compara una fuente de corriente ideal con una corriente real. Como se puede ver, una va perdiendo corriente a medida que aumenta la resistencia interna y la otra es constante. Y estas son en un inicio las fuentes reales. Pero como os he dicho al inicio del vídeo, hay otro tipo de fuentes, las fuentes dependientes. Las fuentes dependientes también pueden ser de corriente o de tensión, solo que a diferencia de las normales, estas generan una corriente o una tensión en función de la corriente o tensión de otro elemento del circuito. Esto suena bastante extraño, así que os voy a poner un circuito para que veáis un ejemplo. Este circuito es una simplificación de un transistor BJT o bipolar. Los transistores son una de las piezas más importantes de la electrónica, pero ahora no tendréis que entender cómo funcionan, sino ver este circuito. Como se puede comprobar, la intensidad generada en el generador de la derecha depende principalmente del voltaje de la resistencia de la izquierda. Es decir, que si cae más voltaje en la resistencia de la izquierda, se generará más intensidad a la salida. Estos circuitos se resuelven exactamente igual que el resto de circuitos que hemos visto hasta ahora, aplicando las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm. La diferencia es que se genera una nueva incógnita, pero siempre va a haber un número de ecuaciones igual o superior para poder resolverlo. Así, el circuito de antes es muy sencillo, dado que ya conocemos la tensión que cae sobre la resistencia de la izquierda, y por lo tanto conocemos la corriente de salida. Pero no todos los circuitos son así de sencillos. Mi recomendación, como siempre, va a ser la práctica. Con este objetivo os pongo a vuestra disposición el siguiente ejercicio. No os pongáis nerviosos, se resuelve con las leyes que hemos visto hasta ahora sin ningún tipo de problema. Para que veáis si lo habéis hecho bien o no, en la descripción os voy a poner un enlace al Drive donde va a estar resuelto paso a paso. Ya me contaréis qué tal os va en los comentarios. Y en un inicio, esto ha sido todo. Os dejo mis redes sociales en la descripción para que no os perdáis ni una. Un saludo y hasta el próximo vídeo.